Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos un día más a su canal Mapa del Poder. Hoy es 2 de agosto del año 2025 y en el día de hoy realizaremos una actualización del conflicto de Ucrania. Vamos a tocar temas fundamentales como lo que ha sucedido sobre las declaraciones tanto de Rusia como de Estados Unidos sobre el tema de los submarinos nucleares y todo tipo de misiles. Una vez más, pues sería una crisis de los misiles, así se está denominando en diferentes medios que así lo han, digamos, referido en estas últimas semanas. También vamos a estar comentando una información fundamental sobre los mercenarios colombianos y, por supuesto, avances en el frente de Toirsk, donde el ejército ruso sigue avanzando en el control de la última localidad antes de llegar a la ciudad de Limán. También vamos a tener información fundamental sobre lo que viene siendo todo tipo de artefactos que sobrevuelan el área de Ucrania, principalmente a la región de Gerson. Y bueno, antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a todos nuestros amigos suscriptores del canal. Llamo a que se suscriban, a que activen la campanita, a que den like y que comenten sus opiniones acerca de toda su perspectiva personal. Dicho todo esto, pues vamos directamente a empezar por lo más fundamental. El día de hoy, pues se ha conocido por un medio británico información, así lo mencionaba The Times. Mercenarios colombianos son más ventajosos para las Fuerzas Armadas de Ucrania que los movilizados. Así se mencionaría. El periódico británico The Times asegura, aludiendo a fuentes ucranianas, que los mercenarios colombianos superan a los reclutas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, movilizados por la fuerza. Esto es algo totalmente verdadero. No se necesita ser un intelectual o, digamos, ser el dueño de un periódico de estos para tener en cuenta de que es verdad. La mayor ventaja, según The Times, consiste en que los mercenarios guerrean voluntariamente, mientras que a los movilizados los llaman en la publicación personal de baja calidad. Entonces, sabemos que lo principal en una guerra viene siendo la moral. La moral significa que todos el ejército actuará por sí mismo, digamos, siendo valeroso, siendo, digamos, de una manera autosuficiente a sí mismo y con su unidad. Entonces, si un ejército o si una persona está desmoralizada, perdón, bueno, no tiene la moral alta, ni siquiera un poco, no quiere, pues definitivamente hará las cosas mal o incluso no las hará. Como, bueno, sabemos de que el ejército, las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues han sido ineficientes en muchos temas, en muchos frentes. Ya no es tanto defender su tierra, sino que ya es un tema de moral, algo que saben que nunca podrían ganar contra una gran potencia militar, la mayor potencia militar, le diría yo, como es la Federación Rusa. La siguiente información, el día de hoy, queridos amigos, pues viene siendo del norte de Kharkov. En este punto, en Kharkov, recordemos que el ejército ruso ha avanzado directamente hacia Lipsy. En este punto, ya cruzando las fronteras, pues ha avanzado unos cientos de metros, en especial pues desde que cruzaron la frontera, desde el punto más corto, pues han avanzado alrededor de 6 kilómetros hacia la parte sur de la frontera. Resulta y sucede que el día de hoy pues se ha estado difundiendo algunas imágenes, perdón, de lo que viene siendo ataques con drones FPV a las fortalezas, incluso a lugares forestales que se encuentran en toda esta zona. Debemos de tener muy en cuenta de que estas dos vías principales que se encuentran en ese lugar, pues son principales para la logística del ejército ucraniano en la parte norte de Kharkov. Recordemos que en Kharkov la mayor parte de las tropas que se encuentran en este punto son batallones Azov, unidades Azov, personas ultranacionalistas que incluso se ha dicho, por supuesto, de que son con ideología del señor, del pintor austriaco, el del bocito alemán. Resulta y sucede que en este punto, pues, el ejército ruso ha descubierto algunos tanques. Acá en esta imagen podemos ver cómo se tiene en cuenta una cantidad de tanques, ¿no? De blindados en esta zona, también en la zona del norte, en toda la carretera, principalmente en la carretera. Y bueno, también se conoce que en la zona, pues, del este, efectivamente, donde el ejército ruso ya ha avanzado, aquí hay un gran número de tropas. La mayor de ellas, o el mayor número de tropas en este punto, son batallones Azov que protegen Kharkov en este punto.
Así lo mencionaba, este sería el video, la evidencia de que el ejército ruso pues ha iniciado ya su primera fase que viene siendo destruir todo lo que se mueva, todo lo que se encuentren los operadores de drones. En este caso pues están atacando en las zonas forestales donde se encuentran pues algunos tanques, ¿no? En este caso vemos cómo se destruye un tanque, efectivamente quedó totalmente destruido y pues la localización veamos y vemos que viene siendo exactamente en este punto, ya que el tanque se encontraba en esa zona, en esos árboles y pues el lago queda enfrente, lo cual ese tanque al parecer pues protegía todas estas casas, todas estas localidades, estas aldeas que hay en este punto. El ejército ruso pues empieza ahora a realizar maniobras de ataque. La primera fase, limpiar el terreno con drones y artillería. Muy pronto, pues es muy probable que veamos bombas en este punto y de todo. Y bueno, teniendo eso en cuenta, todo esto viene siendo el norte de Kharkov, al este de Kharkov. Recordemos que en Katygne el ejército ruso avanza directamente en el sur de Milove, también en el norte de Kupiansk. Y la información del día de hoy más relevante, más importante, que muchos medios se han hecho eco de esto, es el frente de Limán. En el frente de Limán, queridos amigos, falta muy poco para que el ejército ruso pues avance directamente a la ciudad. Hoy han realizado un movimiento en la zona sur, se ha izado bandera en este punto, pero también el ejército ucraniano ha tenido un avance cruzando esta carretera y por supuesto ha entrado en otras fortalezas que se encuentran en esta zona. Por supuesto tienen que estar entrando y saliendo de esas fortalezas porque lo que es la zona residencial pues está muy golpeada, ya no hay muchísimos edificios, todo es escombros, lo cual dificulta por supuesto escabullirse y como tal pues digamos infiltrarse, ¿no? Entonces tienen que avanzar de fortaleza en fortaleza en esta zona. A este medio nos corroboraría todos los avances del ejército ruso en este punto. En el norte pues el ejército ruso está tratando de avanzar en la zona sur del lago, también en el centro, digamos, pues ya el ejército ruso tiene presencia, ¿no? Y el ejército ucraniano está contraatacando desde la parte oeste. También incluso, pues el ejército ucraniano, recordemos, ya ha avanzado hasta esta fortaleza, lo cual quiere decir de que es efectivo el movimiento que las tropas ucranianas están tratando de realizar y es dividir a las tropas del norte con las tropas del sur. En la parte sur también tener en cuenta de que el ejército ruso pues ha realizado dos avances, uno directamente hacia la localidad y otro pues tratando de tomar la zona forestal lo más rápido posible, o sea, ampliando su control en esta zona de fortalezas y de zonas forestales o de lo que queda, ¿no? Pues porque recordemos, esto es una muy amplia destrucción. Pero la bandera se ha izado, por supuesto, queridos amigos, en la parte sur. En esta parte sur, nos lo mencionaba el medio de Anatoly Rado, el ejército ruso habría avanzado por toda esta zona forestal y una carretera que conduce a la zona sur de Toirske, lo que divide también a las tropas ucranianas que están tratando de realizar el avance hacia la zona centro. Ya cortaron esta carretera, como lo mencionábamos, y en este punto de estas fortalezas y también de este bastión forestal estarían teniendo ya la línea de contacto con las tropas rusas, lo cual, por supuesto, divide a las tropas del norte con las tropas del sur, pero en el sur veamos que antes se encontraban tropas acá, es muy probable que hayan tenido que ir un poco más al sur, pero resulta y sucede que ahora las tropas del norte han apoyado a las tropas del sur y han realizado un gran movimiento. Esto es un gran movimiento, la verdad, efectivamente, pues son alrededor de unos 4 kilómetros y medio, alrededor de 5 kilómetros, lo cual ya posiciona al ejército ruso en toda esta zona. Solamente les quedaría estas pequeñas casas. Creo que será lo más probable que hagan, que tomen todas estas casas de acá, de la zona sur, y por supuesto que ya empiecen a realizar bueno, traten de realizar link con las tropas que están avanzando en lo que viene siendo el norte de Sibers, aunque pues por supuesto sería falta mucho, ¿no? Pero en esta zona sería mucha zona forestal, pero bueno, puede que quizá en las próximas semanas realicen un movimiento de pinzas, ¿no? Y que hagan link tanto las tropas del este como las tropas que ya se encuentran en Toirske y hagan link en esta zona y en el mismo momento pues estarían avanzando desde el lado norte, tratando por supuesto ya de cerrar mínimamente, diría yo mínimamente, por todo lo que queda aún de la región antigua de Lugansk. En este punto, pues, queridos amigos, se ha izado la bandera, como ya mencionamos, en la zona sur, acá, y vemos que este medio también nos confirma de que avanzarían en toda esta zona sur y habrían bajado por toda esta carretera. Se ha izado la bandera tricolor en este punto.
Y bueno, teniendo eso en cuenta, pues tenemos que irnos a lo que viene siendo la parte de Pokrox. Porque, queridos amigos, en Pokrox, recordemos que el día de ayer, pues el ejército ruso habría avanzado ya en lo que viene siendo las afueras de Bilitske y Rudishke, que por supuesto cortan la línea de suministros del lado norte de Pokrox. Porque recordemos que en el lado sur, pues ya efectivamente ya ha caído un gran espacio operacional residencial. Y tenemos un video que es un video muy interesante porque en este video, pues se muestra la entrada de Pocrox. Estas son las líneas, la ruta principal que dirige hacia Pocrox desde el lado sur de Shevchenko. Y en este video se pueden apreciar digamos, la destrucción de los tanques y de todo tipo de vehículos. Hay un montón, la verdad, un montón. Todo esto ha sido destruido por los operadores de drones mayoritariamente, lo cual se les otorga esta victoria en lo que es el sur de Pokrox. En este caso, un cementerio total de vehículos, por supuesto, en toda esta zona. Sería la zona que conduce de Shevchenko, que sería esta zona que tenemos acá. Esta sería la localidad, la aldea de Shevchenko. Y pues esta sería toda la ruta. Esta sería la ruta que en este caso se está grabando. Al parecer también ahí vamos a tener información, posiblemente en nuestro próximo directo, de cómo se ha realizado efectivo la captura de Leontyuvinchi. En este caso vamos a ver qué medio se pronuncia primero, por supuesto, pero lo vamos a tener muy en cuenta para lo que viene siendo nuestras actualizaciones. Recordemos que en el norte de Komar, en el este, ya el ejército ruso pues está a pasos de la región de Dnipropetrovsk desde otro frente, perdón. Pero ahora quiero como tal dirigirnos a Gerson, porque en Gerson el ejército ruso el día de hoy ha realizado una maniobra, especialmente lo que separa una zona industrial de Gerson con la ciudad, digamos, en la zona más residencial. En ese punto, este puente, queridos amigos, ha sido totalmente destruido el día de hoy. Un dron Geran aparentemente ha chocado contra este puente y ha hecho un roto gigante. La verdad, es un roto muy grande, lo cual también confirma que el ejército ruso muy probablemente en los próximos meses, semanas, va a avanzar en lo que viene siendo Gerson, capturando la totalidad ya de lo que queda de esta región. Acá vemos cómo impacta, es una gran explosión, la verdad, es una explosión muy grande, hace un hoyo gigante, acá lo vemos, hace un hoyo gigante, y pues bueno, para como tal tener nosotros en cuenta de dónde impactó especialmente, pues acá en esta parte, acá, quiero que notemos de que en la zona norte de acá hay una glorieta o un romboy, como le llamamos también de diferentes nombres, glorieta, romboy o cruce pues de carreteras en esta zona. Vamos a ver que en la imagen, en nuestro mapa, efectivamente, para corroborar que así sea, pues la información verídica, efectivamente esta glorieta pues está en este punto, lo cual significa de que este puente ha sido totalmente destruido, o bueno, gran parte de él, lo que dificultará, por supuesto, el transporte, la logística de vehículos en esta zona, por lo menos ya motorizados e infantería, pues sí se podrán movilizar en esa zona, por supuesto, pero va a ser muy difícil que cruce un vehículo por ahí, pues porque efectivamente se ha ido casi ya a la mitad de este puente, entonces se arriesgarán, ¿no?, a cruzar por un lado o a que el puente directamente se caiga con ellos. También se ha conocido que en Dnipropetrovsk, esto es, bueno, se me había olvidado porque en la parte de Dnipropetrovsk, queridos amigos, en lo que viene siendo el norte de Udachne, especialmente recordemos que allí, pues, el ejército ruso ha tomado el control de Dachne, pero el ejército también ucraniano, las Fuerzas Armadas de Ucrania, está realizando contraataques en esta zona. Aparentemente, en todo lo que viene siendo esta localidad de Filipya y toda esa carretera, los drones FPV, bueno, no es raro, pero los drones FPV en toda esta zona están atacando constantemente a todo lo que se cruza por esa zona. Ya lo hemos mencionado, incluso mostrado en diferentes ocasiones. Acá tenemos otro video que confirma cómo el ejército ucraniano, pues ahora ya no tiene nada en que movilizarse y lo está haciendo incluso en bicicletas, queridos amigos. O sea, ya a los soldados les toca en bicicleta. Acá vemos la típica estrategia de los drones, estar en una carretera, sencillo, esperando un rato, esperando que llegue su presa. Y cuando aparece, pues, queridos amigos, aquí vemos a este soldado ucraniano en su bicicleta. Y bueno,
no tiene otra cosa que hacer de que bajarse y pues simplemente sufrir las consecuencias. Aparentemente esto viene siendo en esta localidad, especialmente en toda esta carretera que conecta en esta aldea, lo que conecta la localidad de Novopavlivka con la aldea de Filipcha. Esta sería la información que nosotros tenemos especialmente del terreno y vamos a dirigirnos a información fundamental, como lo habíamos mencionado al principio, pues es para nosotros muy importante tener en cuenta algo que se está rumorando, especialmente ya muchos medios le llaman la guerra de los misiles, ¿no? O lo que viene siendo, pues, crisis de los misiles. No, ya eso ha sucedido, ¿no? Con la crisis de los misiles de Cuba, etcétera, hace muchísimo tiempo, la Unión Soviética, etcétera. Pero ahora resulta, nos importa lo que, bueno, resulta en estas últimas semanas, ¿no? Porque es importante, ¿no? Y bueno, principalmente lo que ha sucedido referente a estos últimos días es que tanto Rusia como Estados Unidos pues están realizando muchas maniobras sospechosas de estrategias, digamos, nucleares, de disuasión nuclear. Eso es un tema que quiero traer, por supuesto, a nuestro análisis porque nos interesa mucho y queremos tener registro de cómo van paso a paso, día a día, este análisis, porque esto es todo lo que tiene que ver con nuestro canal Mapa del Poder. Principalmente, pues, el misil, vamos a empezar con la información de Estados Unidos, porque últimamente Estados Unidos está, bueno, Donald Trump está como calientito, ¿no? El misil nuclear Trident 2 D5 de Estados Unidos que viaja en los submarinos de la clase Ohio y la clase Vanguard del Reino Unido. El UGM-133 Trident 2 D5 es un misil balístico intercontinental de 3 etapas de combustible sólido y lanzado desde submarinos. El Trident 5 es desplegado por Estados Unidos y Reino Unido en sus respectivos submarinos nucleares de clase Ohio y Vanguard. Recordemos que hace alrededor de una semana y media aproximadamente, Estados Unidos, especialmente Donald Trump, envió alrededor de 3 a 5 submarinos nucleares a lo que vienen siendo aguas del Reino Unido, o por lo que viene siendo el Canal de la Mancha, por toda esa zona, estarían esos submarinos. Claramente para esos son submarinos, para mantener su confidencialidad, pero esa fue una de las cosas que, bueno, a Vladimir Putin también como que no le gustaron mucho, ¿no? Entonces también mandó desplegar unos cuantos, ¿no? También aquí mostramos cómo desplegaron especialmente el primer submarino de propulsión nuclear que se desplegó en nombre de Vladimirovich Putin. En este caso, el UGM-133 es el misil balístico lanzado desde submarinos de la última generación de la Armada de los Estados Unidos. Es una mejora respecto a los misiles anteriores como los Polabriot, el Poseidón y el Trident XC4. Esos programas clasificados con tecnologías de misiles balísticos de la flota de los Estados Unidos comenzaron a mediados de la década del 1950. La Armada comenzó a desarrollar el Trident 5 en marzo del 1980. El primer lanzamiento de prueba tuvo lugar en enero del 1987 y la primera prueba en el mar que resultó infructuosa tuvo lugar en marzo del 1989. El Trident 5 entró en servicio en los años 90, plena crisis de los misiles con Cuba y bueno, Nicaragua, etcétera. El Trident 5 tiene un alcance de 12.000 kilómetros y puede transportar una carga útil de hasta 2.800 kilos. Su carga útil lleva un vehículo de POTS impulso que puede transportar hasta 12 vehículos de reingreso, aunque el nuevo Star limita el número a 8. Estos RB pueden ser M4 o con una ojiva de W76 de 100 kilotones, o el MK5 que tiene una ojiva de W87 de 475 kilotones. Esta potencia de fuego convierte al Trident 5 en el primer misil estadounidense basado en submarinos capaz de inercial destruir objetivos reforzados. El sistema utiliza un sistema de navegación inercial combinado con un sistema de referencia estelar que propulsiona una precisión de 90 metros, por supuesto, de diámetro. El misil mide 13.42 metros de longitud y 2 metros punto 11 de diámetro y pesa alrededor de unos casi 60.000 kilogramos. El lanzamiento es de 3 etapas y utiliza combustible sólido. Entonces, acá tenemos una imagen de lo que viene siendo el submarino Ohio, grande submarino, es muy gigante, ¿no? No como los rusos, pero bueno, son también muy grandes. Acá vemos pues lanzamientos de lo que viene siendo este tipo de misiles, ¿no? Misiles muy poderosos, o sea, estratégicamente muy poderosos. Estos ensayos y todo este movimiento de misiles para acá, submarinos para allá, etcétera, pues es una especie de muéstrame lo que tienes, yo te muestro lo que tengo, para ver
quién se mata primero sin tener que dispararlos. Entonces creo que vamos a tener muchísima tensión a nivel global si esto viene siendo una crisis de los misiles 2.0, le podríamos llamar, porque no simplemente va a ser una guerra fría como anteriormente lo fue, sino que esta vez recordemos que China tiene un misil gigante con daño que no es nuclear, pero que tiene una capacidad de daño increíble. Y recordemos al misil Areshni, que viene siendo un misil casi que nuclear, pero que, digamos, ante la ley, ante los parámetros de un misil nuclear, no es nuclear, ¿cierto? Bueno, también quiero traer aquí a nuestro programa el día de hoy algo que dijo Vladimirovich Putin hace alrededor de 3 años y dijo, Rusia no realiza ataques preventivos, solo respondemos cuando tenemos la certeza de que un ataque contra el territorio ruso es inminente. En este escenario contra nosotros, primero, pero el agresor debe de comprender que las represalias son inevitables, será totalmente aniquilado, desaparecerá de la faz de la tierra. Y mientras nosotros, como mártires, ascenderemos al cielo, ellos simplemente parecerán sin siquiera la oportunidad de arrepentirse. En las palabras de Vladimir, el presidente de la Federación Rusa, esto se refirió alrededor de hace 3 años, casi en el, pues a finales del 2022, ¿no? Cuando estaba calientita la guerrita. Y bueno, teniendo eso en cuenta, pues también tenemos lo que Rusia, los rusos han sacado a flote, o bueno, lo que conocemos de que también han movilizado en estos últimos días. El presidente Vladimir, pues oficialmente indicó al Ministerio de Defensa y a otros ministerios confidenciales, pues que se dirigieran algunos de estos submarinos, de los mayores submarinos que tiene Rusia, que por supuesto son increíbles, ya que sabemos de que Rusia fue el primer país con, digamos, bueno, es el país con más submarinos a nivel mundial. Y bueno, lo que nos dice es la crisis de misiles 2.0. Conozca el poderoso misil Bulava de Rusia que viaja en sus submarinos. El Bulava está basado en un diseño de misil ICBM de mayor alcance, Topol, los famosos Topol M, SS-27 en sus siglas, digamos, técnicas, pero es más ligero y sofisticado, tiene un alcance efectivo de 10.000 kilómetros. Estos misiles constituyen el armamento principal de la nueva clase de submarinos estratégicos rusos, Proyecto 955 o Borei. Está conformado por 3 etapas. La primera etapa de lanzamiento con un motor cohete de combustible sólido. La segunda etapa de posición y control de trayectoria en la atmósfera alta y al borde del espacio. Y la tercera etapa para posicionar finalmente las ojivas nucleares en la órbita baja en un vehículo de transporte MIRV. Los conos nucleares tienen la capacidad de realizar maniobras evasivas durante el descenso al blanco, lanzar contramedidas y señuelos y tienen una ojiva nuclear totalmente protegida contra daños físicos y de ataque de pulso electromagnético. Fue especialmente construido para sobrevivir a una explosión nuclear a distancia de unos 500 metros. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que este misil puede penetrar cualquier sistema antimisiles existentes en la actualidad y futuros. Algo pues que debemos de creerle porque recordemos ya lo ha demostrado con Areshni, no hemos visto esto en acción y esperemos nunca tenerlos que ver en acción, pero el misil Areshni que viene siendo un misil muy poderoso pero no nuclear, vimos cómo pues eso eran como el día del juicio, o sea, eran unos rayos, ¿no? Acá pues tenemos el misil, ¿no? En todas sus características. También tenemos una imagen de cómo viene siendo las pruebas de lanzamiento y de propulsión. Acá vemos cómo se alzan, no vemos desde dónde lo lanzan, por supuesto, porque es un submarino, pero vemos cómo va al cielo, ¿no? Es algo, bueno, escalofriante, ¿no? Y bueno, recordemos que este submarino o estos submarinos se entregaron hace poco, o sea, literalmente nosotros también mostramos la información de cómo, cuando Vladimir pues entregó estos submarinos, algo que para él es un honor, así lo mencionaban. Recordemos las imágenes, ¿no? Y bueno, todo esto pues constituye la información fundamental, algo que hay que tener muy en cuenta, queridos amigos, porque, bueno, siendo una crisis de los misiles 2.0, creo que vamos a tener muchísima información que dar en nuestro canal Mapa del Poder. Eso ha sido todo por el día de hoy, queridos amigos. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos frecuentemente. Muchísimas gracias por toda su atención, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.